Hola amigos, continuamos con la serie ¿Quién es Jesucristo? Este tema el día de hoy vamos a hablar Jesucristo, el Dios encarnado. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, la misma palabra, siempre en el principio, nunca la palabra de Dios se ha despegado de Dios. De Dios el Padre, que es el Dios Espíritu. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua y Dios dijo. Entonces, pero el Padre es espíritu, ningún ser humano lo puede ver a Dios el Padre. Pero Dios creó un plan. Dios hablaba antes a través de sus siervos, los profetas, enviaba su palabra. Pero Dios tuvo que enviar a su propio Hijo unigénito, a la palabra. La palabra de Dios, dice la Biblia, se encarnó. Eso está en el 1:14, ahí mismo el libro de Juan. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué quiere decir hecho carne? Tomó un cuerpo físico. Tomó un cuerpo físico. Y habitó entre nosotros. O sea, es lo que Dios siempre ha querido, relacionarse con el ser humano. Ahora como ser humano. Por eso que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, ¿no? Dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, vimos nosotros. Esto está hablando Juan, porque el libro de Juan es escrito por el discípulo amado. Juan dice, nosotros vimos, nosotros comimos, nosotros nos relacionamos, vimos sus maravillas, cómo él sanó a los enfermos, cómo resucitaba a los muertos. A Lázaro lo vimos, ya estaba 4 días en la tumba, él lo llamó y él salió. O sea, ellos vieron la gloria de Dios, el poder de Dios, las maravillas de Dios. Y ellos son los que dan testimonio de eso. Vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 3 hasta el 17. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Eso es lo que hacían los sacerdotes en el tiempo de la ley con Moisés, ¿no? Los sacerdotes cada año sacrificaban los corderos para el pecado de los pueblos, para los pecados de todo el pueblo, ¿no? Y ya se había hecho como una religión. ¿Por qué? Pero la gente no vivía la palabra de Dios. Iba cada año y se ofrecía, bueno, ya este año he pecado y ya voy a que me perdone el Señor por mi pecado y todo. Se había vuelto una religión, no vivían la palabra de Dios, no eran sinceros con Dios. Por eso dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, mira, se hace memoria, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, ¿no? Y el 5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿A quién está hablándole aquí? A Dios el Padre. Porque el que hizo el plan para salvar al mundo entero, enviar a su Hijo, fue Dios el Padre, el Dios Espíritu. Dice, me preparaste cuerpo. En el 6 dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Eso no agradaba a Dios el Padre, que la gente sea religiosa. Religiosa que no vive la palabra de Dios, ¿no? Se había vuelto hipócrita, la hipocresía, ¿no? Dice en el 7, entonces dije, he aquí que vengo. Él dice, mira, aquí Jesús dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Por eso Jesús lo dijo, mi doctrina, mi enseñanza no es mía, es la enseñanza de Dios el Padre. Yo vengo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios el Padre. Claro, por eso dice, me preparaste un cuerpo físico, así de carne y hueso, donde Él se pudo relacionar con el ser humano. Le pudo enseñar la verdad de Dios, le escucharon al mismo Hijo unigénito, a Jesucristo. Ya, en el 8 dice en el 7 mismo, como en el rollo del libro está escrito de mí. Toda la llegada de Jesucristo del Mesías ya estaba escrito en la Biblia, en los profetas. Dios se la había anunciado. Hay algo que yo me he dado cuenta de Dios, cómo Dios funciona. Dios no hace las cosas así, por sorpresa le cae al ser humano. Dios siempre le advierte lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Lo que va a pasar para que el hombre
el ser humano esté advertido, los que están atentos a la palabra. Ya ellos ya sabían que venía el Mesías. Por cuando llegaron los reyes magos, le preguntaron a los escribas, a los fariseos que estudiaban en ese tiempo las escrituras. Dice, ¿y dónde va a nacer el Mesías? En Belén. Eso dice la Sagrada Escritura. Ya sabían ellos, porque Dios ya se lo había anunciado con anterioridad. Y ya cuando llega el tiempo, nomás lo que hace es cumplirse. Pues dice, a lo suyo vino, porque ¿quién conocían a Dios? Sino el pueblo de Israel, a quien Dios se había revelado. Pues sí, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, a ellos no lo recibieron. Mas a todos los que recibieron y creen en su nombre, que es el verbo, la palabra de Dios, les fue dado potestad de ser hijos de Dios. Los que creen, nosotros hemos creído en Él, creído en su palabra, en su verdad, en lo que está escrito en la Biblia, somos hijos de Dios, porque creemos, no solo creemos, sino que también obedecemos, vivimos la palabra de Dios. Eso es lo lindo y hermoso, vivirla. En Hebreos capítulo 10, versículo 8 dice, diciendo primero, le dice, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron. Eso no le agradaba a Dios. Las cuales se ofrecen según la ley de Moisés. Eso tenía que ofrecerse. Pero, pues yo digo, la gente ya se había hecho religiosa. No era sincera con Dios. No vivían la palabra de Dios. No vivían una vida santa, una vida agradable delante de Dios. Diciendo luego al 9 dice, he aquí que vengo, oh Dios. Mire, he aquí que vengo, esta palabra, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. O sea, quita esa religiosidad de la gente. Que ya la gente deje de ser religiosa y que viva tu palabra, Señor. Que viva una vida agradable delante de ti. Una vida que se vea el cambio y la transformación del ser humano completamente como hijo de Dios. Eso es lo que decía Jesús. Dice aquí, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. ¿Cómo los creyentes somos santificados? Por esa ofrenda. Él dio su vida por nosotros, para salvarnos. Él nos demostró que sí podemos vivir una vida agradable a Dios, una vida en santidad, una vida en obediencia a su palabra. Que ya dejemos la hipocresía como los fariseos. Por eso Jesús le decía a los, ustedes son hipócritas, ustedes andan con sus vestidos blancos, lindos, hermosos, pero por dentro son como esos, están llenos de esos huesos de muertos. Entonces él les decía, la hipocresía, ellos no vivían la palabra de Dios. Dice en el 11, dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, año a año eran esos sacrificios, los toros, las ovejas, todo eso. Eso no quitaba el pecado, porque la gente no era sincera con Dios. ¿Ya? Dice, pero Cristo, en el 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. Él se santificó porque Él nunca pecó. Se santificó para nosotros los creyentes ser santificados en la verdad, en la palabra de Dios y seguir el ejemplo de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí es claro, una sola vez, ya Él ya murió. Él murió por nuestro pecado una sola vez. Ya, Él es nuestro Salvador. Ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Ya, Él ya no viene la segunda vez, ya no viene de nuevo para morir en la cruz del Calvario, ya no. Ya Él viene para los que lo esperan, los que estamos esperando su venida. Él viene y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hemos quedado seremos arrebatados. Eso dice la Biblia, esa es la verdad, a los que le esperan. Y para los otros, los que no quisieron recibir esta palabra, bueno, ya no lo conocen como Salvador, sino como juez. Él viene a juzgar al mundo entero que lo rechazó. Sigamos lo que dice en el 13.
De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos, miren, ¿cómo lo llama? Enemigos, los que rechazan esta palabra, sean puestos por estrado de sus pies, o sea, se han vuelto polvo. Polvo, estrado de sus pies, polvo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál fue esa ofrenda? Su vida. Jesucristo dio su vida, una vida santa, una vida perfecta, un ejemplo para todos los cristianos a seguir. Él mismo se ofreció, ¿no? Se ofreció como una ofrenda que nos santifica, porque es la palabra de Dios la que nos santifica. Y a nosotros los creyentes, para nosotros, un ejemplo para seguir sus pisadas. Seguir las pisadas de Jesucristo es seguir la palabra de Dios, seguir los consejos de Dios. Vivir una vida agradable a Dios en obediencia siempre a su palabra. Dice en el 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, ¿cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto ya no es religión. Dice que el nuevo pacto, ¿sabe el nuevo pacto cuál es? Dios se encarna dentro de cada creyente. La palabra de Dios ahora está escrita aquí, en la mente, en el pensamiento, en el corazón. Ya cada creyente abre su corazón para que la palabra de Dios habite, more en abundancia en el corazón de cada creyente, como el Espíritu de Dios el Padre, el Espíritu que está en esta palabra, more en abundancia. Dios el Padre y Jesucristo el Hijo habita dentro de cada creyente, que ahora vive gozoso y alegre y vive para agradar a Dios, no para agradar a su carne. No somos creyentes carnales, sino espirituales, porque vivimos en el Espíritu. En el Espíritu quiere decir para agradar, obedecer la palabra de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada, lo bueno, alejándonos ¿de qué? Del pecado. Ya el creyente espiritual no practica el pecado. El creyente carnal que se deja llevar por la carne, ese todavía es un niño en Cristo, muchas veces sigue practicando el pecado. Pero el creyente, ya cuando es maduro, ya maduro espiritualmente, ¿qué practica? La santificación. ¿Qué es la santificación? La limpieza de todo pecado, de toda suciedad que hay en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. ¿Y cómo lo practicamos? ¿Cómo lo hacemos? Estudiando la Biblia. Dios nos va revelando todos los días, cada día más de su palabra, de sus consejos. Nos va sacando toda la suciedad y vamos poniendo en práctica. Ponemos en práctica los consejos de Dios. Así que los creyentes practicamos la santificación, que es la limpieza de nuestro pecado. Jesucristo Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, es la que nos santifica. La palabra de Dios, cuando la entendemos, la comprendemos, la aplicamos, la ponemos en práctica, la vivimos. Bendiciones, mis queridos hermanos. Adelante con Cristo. Firmes en la palabra de Dios, en la verdad.